continuación vamos a resolver el ejemplo 5.4, que es un problema de convección natural en una placa plana vertical. Nos dice que tenemos una placa cuadrada vertical de un área de 1 metro cuadrado, es decir, pues una placa en posición vertical con unas dimensiones de 1 metro por 1 metro. Está expuesta a una radiación I incidente de 500 vatios por metro cuadrado. Y la superficie tiene una emisividad de 0,6. Dice que en condiciones estacionarias, suponiendo que la velocidad del aire es despreciable, determinemos la temperatura media de la superficie para una temperatura media del ambiente de T infinito igual a 20 grados centígrados. Lógicamente, la irradiación calentará esta placa aumentará su temperatura T sub S y cederá también calor por convección y, como veremos, también por radiación. Y tendré que tener en cuenta ambos mecanismos. Lo primero que debemos de hacer, como en cualquier problema normalmente de convección, para determinar los diferentes números adimensionales, determinar la temperatura a la cual debemos determinar las propiedades, que en el caso de convección natural en una placa vertical es la temperatura de película, T sub F, que es la media entre la temperatura de superficie y la temperatura ambiente, suma de ambas dividida por 2. Y ahora nos volvemos a encontrar con el mismo problema muy habitual en convección. ¿Cuánto vale esa temperatura de superficie? No es conocida. Lo único que podemos saber de momento es que será una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Vamos a suponer inicialmente una temperatura de superficie T sub S igual a 340 Kelvin. Después veremos esa temperatura, la meteremos ahí y comprobaremos si esa suposición que tenemos es correcta, y si no, pues tendremos que repetir un proceso iterativo. Suponiendo esa temperatura de superficie, se obtiene una temperatura de película de 316,58 Kelvin. Pues a esa temperatura de película y a presión atmosférica determinamos las diferentes propiedades del aire. Viscosidad cinemática, 1,76 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados dividido por segundo. Difusividad térmica alfa, 2,50 por 10 elevado a menos 5 metros cuadrados dividido por segundo también. Número de Prandtl, 0,705. Conductividad térmica K, 0,0275 vatios dividido metro y Kelvin. Y el coeficiente de dilatación beta, que recordamos que es la inversa de la temperatura absoluta, pues en este caso valdría 3,2 por 10 elevado a menos 3 Kelvin a la menos 1. Bien, conociendo todas las propiedades, pues estamos en disposición de determinar el número de Rayleigh, que es igual a la gravedad G por la longitud característica, que es esta longitud L, en la dirección vertical, 1 metro. En este caso las dos dimensiones son iguales, pero recordamos que es la longitud en la dirección vertical de la placa, por T sub S menos T infinito y dividido por el producto de la viscosidad cinemática y la difusividad térmica alfa. Número de Rayleigh, que vale 3,32 por 10 elevado a 9. Cae dentro de los rangos de aplicación que tenemos para la correlación de una placa en posición vertical, con lo cual calculamos el número de Nusselt. Número de Nusselt que se calculaba como un valor promedio de los Nusselt laminar y turbulento. Nusselt laminar, que dependía de una constante C sub 1, que sustituyendo en las expresiones que tenemos en los apuntes, vale 0,5146, la cual permite calcular un número de Nusselt medio laminar que vale 124,46. Otra constante C sub 2 que vale 0,1027, que permite calcular un número de Nusselt medio turbulento y que en este caso vale 117,98. Como el número de Rayleigh está en torno a 10 elevado a 9, que es donde está la transición de laminar a turbulento, vemos como los dos números de Nusselt, laminar y turbulento, son parecidos, son del mismo orden.
Bueno, calculamos el número de Nusselt medio final, que es el Nusselt medio laminar elevado a la sexta más el número de Nusselt medio turbulento elevado a la sexta potencia, todo ello elevado a un sexto. Pues se obtiene un número de Nusselt medio de 136,31. A partir de ese número de Nusselt, pues podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, que sería el número de Nusselt medio por la conductividad térmica y dividido por la longitud característica de la placa. Vale 3,75 vatios dividido metro cuadrado y Kelvin. Ya tengo aquí caracterizadas las pérdidas por convección. No obstante, recuerdo que en los problemas de convección natural con gases tenemos que tener en cuenta habitualmente también la radiación, porque vemos que el coeficiente convectivo que se obtiene es muy bajo, 3,75. Si calculamos el coeficiente de transferencia de calor linealizado de radiación, que sería epsilon por sigma por t sub s al cuadrado más t infinito al cuadrado y por t sub s más t infinito, se obtiene un valor de 4,34 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Vemos que aproximadamente un 50% de la potencia se disipa por convección y un 50% por radiación, dado que aproximadamente valen los dos un valor de 4, ¿vale? Con lo cual las pérdidas totales las puedo unir en un único coeficiente que sume las pérdidas de convección más las de radiación y que valdría 8,09 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Ese sería el coeficiente total de pérdidas que engloba los dos mecanismos, convección más radiación. Bien, conocido el coeficiente de pérdidas, haciendo un balance de energía en la superficie de la placa, podemos determinar cuál sería la temperatura de superficie. Haciendo ese balance de energía, diríamos derivada de la energía contenida en el volumen de control con respecto al tiempo igual al balance neto de calor menos trabajo. En estado estacionario la derivada temporal es cero, no hay ninguna forma de trabajo, con lo cual cero debe ser igual a positivo el calor aportado por radiación incidente, intensidad de radiación por el área, y negativo las pérdidas de convección más radiación, H por el área por T sub S menos T infinito. Las áreas se anulan, este área con este área, y de ahí podemos despejar la temperatura de superficie, que se obtiene un valor de 354,93 Kelvin. Este sería el resultado final que tenemos que comparar con la temperatura que yo supuse inicialmente. Y supuse inicialmente una temperatura de superficie de 340 Kelvin. Vemos que hay mucha diferencia en la temperatura, 14,93 Kelvin. Ahora tendría que volver a repetir todos los cálculos con esta temperatura de superficie y repetir el proceso iterativamente varias veces hasta que esa temperatura final converja. Bien, si repetimos el proceso varias veces, después de la sexta iteración, pues ya el error en la temperatura se puede comprobar que es de 0,03 Kelvin, es muy pequeño, ¿vale? Y en ese caso se obtiene una temperatura final de superficie después de varias iteraciones de 351,29 Kelvin, que sería la solución final. Todos los cálculos intermedios de las iteraciones la tenéis en un documento colgado en Campus Virtual. Esa sería la temperatura final. En los problemas de convección natural como el que tenemos aquí es necesario ajustar muy bien esa temperatura, dado que pequeñas variaciones en la temperatura provocan pequeñas variaciones en la densidad, pero hacen que tengamos cambios importantes en el número de Rayleigh y en el coeficiente convectivo. Con lo cual, en los problemas de convección natural es necesario que por lo menos tengamos un error en la temperatura por debajo de 1 grado centígrado o de 1 Kelvin para que el error en el coeficiente convectivo sea suficientemente pequeño. No obstante, estas iteraciones, repito, normalmente no las vamos a hacer
nunca a mano, las haremos siempre programándolas con un programa informático. Si hacemos un problema de examen no tenemos que hacer este tipo de iteraciones, pues simplemente lo haríamos una vez y dejaríamos indicado que repetiríamos el proceso iterativo tantas veces como fuera necesario hasta que la temperatura supuesta coincidiera con la que calculamos en el proceso final.